Ok, bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente es un poco tedioso, es un em, poco común, o sea, no lo vemos tanto. Sin embargo, me parece que es un tema muy importante que así sea una vez en la vida todos veamos una clase de ello, porque aunque no es común, puede ser que lleguen pacientes a nuestra consulta con alguna de estas anomalías alguna vez en la vida y sería bueno que nos acordemos que existen. Quizá no nos recordaremos exactamente de cuál es y cuál es la anomalía cromosómica que la produce, pero sí me parece importante que sepamos que eso anda por allí y que nos podemos topar con eso y saber a qué se asocia, saber a qué atenernos y saber qué prevenir en estos pacientes. Ok, bueno, la agenda de hoy, a grosso modo, vamos a hablar sobre las patologías en el desarrollo tanto del vitrio primario como del vitrio secundario, la amiloidosis y los flotters vítreos como la hialosis asteroides y la sínquisis centellante. Con respecto al vitrio, sabemos que es un gel transparente que está compuesto básicamente por agua, colágeno y ácido hialurónico. Este ocupa aproximadamente el 80% del volumen del ojo y como discutimos la clase pasada, el 70% es colágeno tipo 2. Además tiene células derivadas del neurotodermo como hialocitos, fibroblastos, sales inorgánicas y lípidos en una escasa cantidad. A grosso modo, hablando sobre la arquitectura grande del vitrio, bueno, básicamente es un gel, pero debemos conocer más o menos áreas o denominaciones de espacios anatómicos como la base del vitrio, que es lo que está en contacto con la zónula, el vitrio anterior, que es la parte que está en contacto con el cristalino, y el vitrio posterior o el espacio de Martellani, que es un espacio, son espacios virtuales. El espacio de Martellani es el que está en contacto con el disco óptico. Se dice que estas zonas que le estoy nombrando, a pesar de que, bueno, generalmente es un gel, son zonas donde el vitrio está un poco más adherido y las fibras están un poco más organizadas que en el resto del cuerpo del vitrio. No podemos hablar sobre estas patologías sin hablar a grosso modo de la embriología del humor vitrio. Vamos a hablar, el vitrio primario se empieza a desarrollar en la cuarta semana de edad gestacional y va a regresar completamente entre el sexto y el séptimo mes. Y es falla en la regresión de este vitrio primario lo que ocasiona la mayoría de las anomalías que vamos a estudiar más tarde del vitrio primario. Está compuesto básicamente por células del mesénquima y componentes vasculares. La túnica vasculosa lentis, que está señalada en la imagen como la número uno, que es como un intrincado vascular que recubre el cristalino. La base hialoidea propia, que es lo que comunica esta asa intrincada con la arteria hialoidea y lo que le da su nutrición. Con respecto al vitrio secundario, este empieza a desarrollarse entre las semanas 6 y 9 de edad gestacional y ocurre un aumento de tamaño de la cavidad vítrea con proliferación de hialocitos. En esta etapa inicia la regresión del sistema vascular hialoideo aproximadamente en el cuarto mes, dejando solo el canal de Cloquet. Este canal de Cloquet es un conducto de vitrio primario que está rodeado por un bolsillo de vitrio secundario. Y la mayor proliferación de células en esta etapa del desarrollo provienen del neuroectodermo. Con respecto al vitrio terciario, simplemente es material fibrilar que se convierte posteriormente en la zónula del cristalino. Es como que el cristalino en esa zona se empieza a condensar. Al nacimiento, la mayoría del vitrio que tenemos es secundario, quedando solamente la base del vitrio y la zónula como remanentes del terciario y básicamente nada del vitrio primario. Con respecto a las anomalías en el desarrollo de este vitrio primario, tenemos que, como mencioné anteriormente, o sea, todo el vitrio primario es vasculatura, son vasos. Entonces, las anomalías en el desarrollo de este vitrio van a traducirse en persistencia de vasculatura fetal. Vemos que desde atrás, desde adelante, o sea, desde anterior hasta posterior, lo que puede ocurrir es desde persistencia del vitrio primario hiperplásico, que es quizá es lo más grave o lo que acarrea mayores consecuencias. El punto de Mittendorf, que quizá lo hayan visto ya en consulta porque es relativamente común. Persistencia de la arteria hialoidea
papila de Vermeister, persistencia de membranas pupilares, pliegues congénitos en la retina y alteraciones en el nervio óptico. Hay diferentes espectros de severidad y esto va a depender eh, a qué altura o en qué etapa dejó de regresar este vitrio primario, si es más anterior o ya más posterior. Entonces, vamos a desarrollar primero la persistencia del vitrio primario hiperplásico. Como les digo, quizá lo que más tiene consecuencias en la visión y repercusiones en el desarrollo visual. Es generalmente unilateral y se observa como una placa fibrovascular retrocristaliana. Esto es una membrana que produce que la cámara se estreche y, como vemos en la imagen, eso que se ve marrón son los procesos ciliares que están elongados y engrosados. Puede haber, generalmente hay cataratas de diferentes espectros de severidad porque hay dehiscencia de la cápsula posterior, y puede haber glaucoma secundario de ángulo cerrado por todas estas alteraciones en la arquitectura normal de la cámara anterior. Siempre cuando tengamos, esto va a producir leucocoria, entonces es importante el diagnóstico diferencial del retinoblastoma, pero lo más importante es que esto se va a presentar al nacimiento. El retinoblastoma generalmente se desarrolla más tarde en etapas posteriores de la vida, a partir de los 2, 3 años. Aquí vemos otra representación de lo mismo que les estaba nombrando. Esta placa puede tener cartílago, tejido adiposo, pero normalmente lo más representativo es que esté vascularizado. Esta imagen se ve muy bonita de una patología muy devastadora. Otra de las alteraciones que podemos conseguir en este desarrollo es el punto de Mittendorf, que son opacidades cristalinianas focales, generalmente ubicadas inferiores y nasales al centro del cristalino, que va a dejar la regresión de estructuras vasculares. Generalmente no hay repercusión en la agudeza visual, sin embargo, siempre recuerdo al doctor Rivas en sus clases, que dice que ha visto casos, bueno, muy pocos, 2 casos, de pacientes que ese punto de Mittendorf está justo en el eje visual del paciente y crea una ambliopía severa, porque bueno, hay una opacidad central que está ocluyendo la visión. Y también está la persistencia de membrana pupilar, que digamos puede ser la mayoría de las veces, no son tan avanzadas como en esta foto, sino que son remanentes un poco más finos y no acarrean consecuencias en el desarrollo visual del paciente. Con respecto a las alteraciones que son más posteriores, tenemos que pueden ser alteraciones solas o asociadas a alteraciones anteriores que mencionamos anteriormente. Generalmente van a ser tallos de tejidos que emanan desde el disco óptico en dirección anterior y normalmente se encuentran en el cuadrante inferior, porque de ahí es donde sale la arteria hialoidea. Por supuesto, siempre hacer un diagnóstico diferencial con retinopatía a la prematuridad, toxocariasis, vitreoretinopatía exudativa familiar, que la desarrollaremos más tarde. Todas estas son causas de leucocoria. Y normalmente las alteraciones posteriores generalmente son la persistencia de la arteria hialoidea, la papila de Vermeister, asas peripapilares, desprendimiento de retinas congénitos y anomalías maculares y del disco óptico en menor cuantía. La persistencia de la arteria hialoidea, esta arteria puede estar permeable o ocluida y se ve como un penacho que emana desde el disco óptico hasta el cristalino, y eso sería lo que anteriormente o lo que en el vitrio primario era el canal de Cloquet, o sea, el recorrido del mismo. También tenemos la papila de Vermeister, que es relativamente algo común porque, bueno, por lo menos en mi experiencia la he visto en consulta. Esto es un penacho de tejido fibroglial que se extiende hacia el vitrio y es un remanente de la porción anterior de la arteria hialoidea. Es como un velo que está sobre el disco óptico, que es bastante característico, no se parece a un anillo de Weiss, sino que está como pegado, es como un moquito pegado allí a la parte inferior del disco óptico. Pero lo importante de esto es que a veces pueden crecer vasos dentro de esta papila, que se denominan asas vasculares peripapilares, y bueno, siempre hay que examinarlas y determinar, porque hay algunas de estas vasas que pueden producir fuga, y en estos pacientes de repente podría haber una hemorragia vítrea espontánea y esa sería la causa. Con respecto a las asas vasculares peripapilares,
esta también es una patología que normalmente es unilateral. Estos vasos son vasos que crecen hacia la papila de Burmeister y luego regresan hacia la retina y tienen un recorrido de menos de 5 milímetros hacia el vitrio. El 95% de estos vasos proviene de sangre arterial y se puede complicar porque puede haber una oclusión, puede haber amaurosis fugas, hemorragia vítrea si hay fuga, y es importante que estas asas generalmente, o bueno, se ha visto que pueden nutrir varios cuadrantes de la retina, o entonces si hay una oclusión puede repercutir en la visión. No sé si han visto la imagen que Asdrúbal publicó de un caso así espectacular, se ve bello, pero bueno, son patologías que debemos conocer y por qué ocurren, que es lo más importante. Ok, vamos a hablar ahora sobre las anomalías en el vitrio secundario. Como mencioné anteriormente, la mayoría del vitrio que tenemos al momento del nacimiento es vitrio secundario. Entonces, son anomalías en el vitrio definitivo, que puede estar asociado a manifestaciones sistémicas o manifestaciones extraoculares y además a mutaciones genéticas hereditarias. Por eso es importante conocerlo. Con respecto a las vitrorretinopatías hereditarias, vamos a clasificarlas dependiendo a qué estén asociadas. Si están asociadas a alteraciones musculoesqueléticas, a disfunción retiniana progresiva, a vasculatura retiniana anormal, a cambios corneales o a síndromes de desprendimiento de retina reumatógenos, generalmente bilaterales y bastante devastadores. Con respecto a aquellas que están asociadas a alteraciones musculoesqueléticas, en sí ya también son una lista grande. Tenemos el síndrome de Stickler, la displasia de Nast, la displasia espondiloepifisaria, el síndrome de Marshall, el síndrome de Knobloch y el síndrome de Marfan, que probablemente haya sido el único que hayan escuchado de esta larga lista. Es importante este síndrome de Stickler porque hay una alta, hay muchas mutaciones genéticas que lo pueden producir. Y si nos vemos en la lista, casi todos tienen alteración ocular. Incluso hay una variación genética que solamente tiene alteración ocular. Entonces, hay que pensarlo. Yo nunca he visto uno, siempre lo he buscado desde la primera vez que supe de la existencia de este síndrome, pero bueno, es bueno saber que existe. Este síndrome de Stickler es uno de los desórdenes hereditarios de los colágenos tipo 2, tipo 9 y tipo 5 y 11. Generalmente cursa con macrostalmos, desprendimiento de retina, desgarros gigantes, sordera, paladar hendido, la secuencia de Pierre-Robin, que es micrognatia, gloptosis, que es aumento del tamaño de la lengua, y obstrucción de la vía aérea. Y también puede cursar con elasticidad articular y artritis prematura. Son casos bastante extraños y hay varios espectros con variaciones intrafamiliares. Entonces es importante, si vemos a una persona, interrogar si hay alguien más en su familia que tenga alteraciones oculares o alteraciones sistémicas que nos hagan pensar en este síndrome. Con respecto a las manifestaciones oculares de este síndrome, lo patognomónico es una interrupción en el desarrollo embriológico del vitrio con una arquitectura anormal, rara en la examinación. Entonces vemos acá en la imagen tipo A, el más común es esta presentación tipo membranoso, es que el vitrio se condensa todo en la parte anterior y se ve como si estuviese todo recogido hacia adelante. Y es un aspecto como ópticamente vacío de la cavidad vítrea. O sea, esas em, halos de vitrio que normalmente vemos no se observan, sino que se ve todo recogido hacia adelante. También puede haber hipoplasia del vitrio, que se ve como bastante licuefacto, aspecto perlado o el vitrio con arquitectura normal, que bueno, realmente el vitrio es difícil, a mí me cuesta evaluarlo, pero siempre se ven como esos penachitos que están como dispuestos como unas hamacas, yo me lo imagino yo así. Normalmente estos pacientes van a tener miopía congénita alta que no progresa, discos ópticos normales y astigmatismos leves o moderados. Es decir, va a ser un miope que no va a tener el típico fondo miópico para lo alto que es su miopía. Estos pacientes pueden presentar látices radiales perivasculares que aparecen tarde en la adultez y es importante que el 91% tendrán desgarros y el 50% tendrán desprendimientos de retina. Entonces, si sospechamos que un paciente puede sufrir de esto, siempre hay que tenerlo en
en examinación constante para asegurarnos de que no hayan desprendimientos o algo en lo que podamos actuar. Aquí vemos una imagen, esta imagen es lo que dice que se ve como membranoso, que se ve como echado hacia adelante el vitrio, como acercado hacia nosotros, y acá se ve en una fotografía de campo amplio, se ve como unos velos vitrios que son también esas condensaciones que están como localizadas en sitios específicos, pero anteriores del vitrio. Con respecto a las manifestaciones sistémicas que de repente nos pueden orientar al momento de examinar un paciente, hay manifestaciones orofaciales como retrognatia, cara delgada, nariz corta, surco nasolabial largo, paladar hendido. Normalmente estos pacientes tienen sorderas y hay hiperelasticidad articular con posterior artropatía que afecta rodillas, cadera y columnas en edades tempranas de la vida. El diagnóstico, bueno, va a ser clínico con radiografía si hay alguna alteración articular y también, por supuesto, el diagnóstico definitivo genético porque son síndromes bastante raros. Otra de las alteraciones musculoesqueléticas asociadas con anomalías del vitrio es la displasia de Niest. Esto es una mutación autosómica dominante y es la misma del síndrome de Stickler, pero este tiene la artropatía mucho más severa. Hay paladar hendido, estatura baja, la secuencia de Pierre-Robin que les mencioné anteriormente y también cursa con sordera. Estos pacientes ya al nacer tienen acortamiento del tronco, en las extremidades tienen macroftalmos, puente nasal plano y displasia de falange. Otra de las alteraciones es la displasia espondiloepifisaria congénita, que esto son pacientes que tienen acortamiento del tronco también, con extremidades alargadas como en la foto se observa, pero es menos severa que la anteriormente mencionada. Este puede tener alteraciones también en la línea media y la secuencia de Pierre-Robin, y también puede haber alteraciones vítreas, sordera y alteración respiratoria alterada por estas mismas malformaciones osteoarticulares. Y bueno, también alteraciones articulares. También está el síndrome de Marshall y el síndrome de Knobloch. El síndrome de Marshall básicamente es un Stickler con displasia ectodérmica, con hipertricosis e hiperhidrosis, adelgazamiento del hueso, de los huesos del cráneo e hipertelorismo. Entonces son pacientes que vamos a ver que en su fisionomía algo está alterado. ¿Que vamos a acordarnos que el síndrome de Marshall? No, pero es importante que si entra un paciente con estas características y de repente vemos algo extraño en su examinación, debemos pensar que puede ser uno de estos síndromes. Y el síndrome de Knobloch, esto es una desorden también autosómico recesivo con una alteración del colágeno que cursa con degeneración vítrea, miopía elevada, nistagmo, despigmentación de iris, catarata, ectopia lentis, desprendimientos de retina, atrofias severas del epitelio pigmentario de la retina y también va a tener alteraciones sistémicas como encefalocele, arrugas en las palmas de las manos, hipoplasia de las uñas y caries dentales. Y el último, como les mencioné anteriormente, quizá el que ustedes más han escuchado de estos síndromes, es el síndrome de Marfan. Esto es un desorden autosómico dominante y es una mutación en el gen de la fibrilina. Estos pacientes generalmente cursan con alteraciones musculoesqueléticas y cardiovasculares, pueden sufrir de prolapso de válvula mitral, regurgitación mitral, dilatación del tronco de la aorta, regurgitación aórtica, aneurismas aórticos. O sea, casi siempre estos pacientes van a tener alteraciones cardiovasculares importantes. De hecho, si se fijan en la imagen, este paciente se nota que tuvo una operación a corazón abierto porque tiene una cicatriz en su pecho. Estos pacientes van a ser característicamente con talla muy alta, desproporcionados, con extremidades cortas, escoliosis, lordosis, articulaciones elásticas y paladar arqueado. Con respecto a la esfera oftalmológica, estos pacientes también van a tener alteraciones en la arquitectura del vitrio, astigmatismos miópicos elevados del desarrollo, córnea plana y ectopia lentis, que también lo hemos estudiado ampliamente. Ok, ahora ya hablamos de las que tienen alteraciones musculoesqueléticas. Ahora vamos a hablar de aquellas que cursan con disfunción retiniana progresiva. No son tan comunes tampoco, pero está la vitreoretinopatía de Wagner o vitreoretinopatía erosiva, como se consigue en algunas literaturas. Esto es un desorden raro,
autosómico dominante y afecta al gen del condroitin sulfato. Estos pacientes generalmente van a tener miopía, glaucomas, uveitis crónicas, el vitrio se va a ver licuefacto, cataratas corticales de rápida progresión, nictalopia, desprendimientos de retina, y esos pacientes, como la paciente de la imagen, eh, como tienen en tempranas edades de la vida desprendimientos de retina, puede tener exotropia por dragging macular y porque son desprendimientos traccionales bastante aparatosos. El vitrio se va a ver como engrosado y ópticamente vacío, o sea, va a estar como recogido todo hacia adelante y todo lo demás atrás pareciera que no hubiese nada. Y la otra de estas con disfunción retiniana progresiva, realmente estos se estudian más que todo por electrofisiología. Es el síndrome de Goldman-Fabry o incremento de conos S. Esta tiene una característica recesiva, también cursa con nitalopia, con licuefacción vitrea y cambios fibrilares, y también puede tener atrofia cororetiniana, acúmulo de pigmento, retinoskisis y fuga en el FRG. Si vemos, tiene un aspecto así como salpimentado, así como a- no sé si a qué les recuerda esto, no sé si cuando termine la clase me lo dicen en R1. Con respecto a las que cursan con anomalías en la vasculatura retiniana, tenemos la vitreoretinopatía exudativa familiar, que es importante porque es uno de los diagnósticos diferenciales de leucocoria. Esto ocurre a diferencia de, por ejemplo, la retinopatía de la prematuridad en recién nacidos a término, y el 85% es bilateral. Estos cursan con detención de la angiogénesis, así como la retinopatía de la prematuridad, por lo cual hay una vasculación periférica incompleta. Esto va a producir proliferación retiniana, pliegues, exudados, hemorragias vítreas que muchas veces son espontáneas, desprendimientos de retina traccional o traccional y reumatógeno, y membranas epirretinianas. Y todas estas alteraciones se van a ver en muchos casos antes de los 10 años de edad. El vitrio como tal va a tener degeneración fibrilar con licuefacción y también se va a ver ópticamente vacío. Este es un caso de una paciente, vemos, esto es lo que típicamente conocemos como dragging macular, o sea, como que la mácula por esta misma proliferación vitreoretiniana está toda arrastrada y por supuesto estos pacientes tienen un pronóstico muy reservado visual. Acá vemos en la imagen que está a su izquierda, este es un caso que está escrito en este libro de una niña de 10 años que tuvo una hemorragia vitrea espontánea en su ojo derecho. Y en este caso, la paciente, cuando hicieron la limpieza quirúrgica de la hemorragia vitrea, vieron que habían cambios fibrovasculares, contracción y hemorragias preretinianas. Y en el ojo contralateral, que es importante, realizaron un FRG sospechando esta patología y vieron que en la periferia de la retina habían vasos rectos con fallas de la vascularización, por lo cual es importante sospechar esta patología, sobre todo en niños que veamos estas alteraciones unilaterales que normalmente los niños no describen qué es lo que sienten. Entonces, no nos damos cuenta hasta que es muy tarde. Otras son aquellas que están asociadas a cambios corneales, como la degeneración tipo copo de nieve o un snowflake. Esta se asocia a córnea gutata, a cataratas, a desprendimientos de retina, alteraciones periféricas y aspecto fibrilar atípico. Muchas veces esto pasa desapercibido, no produce absolutamente nada, pero podemos tener estos hallazgos incidentales. Lo, la función retinal es normal, pero lo importante en estos pacientes es saber que, bueno, se ha asociado este tipo de lesiones con mayor predisposición a tener desprendimiento de retina. Sin embargo, no son lesiones predisponentes como tal, simplemente es como algo de casuística. Y también están aquellas vitreoretinopatías asociadas a desprendimientos reumatógenos, que son estos pacientes que, bueno, a mí siempre me parece cuando veo un paciente que tiene desprendimiento de retina en los dos ojos, que tú dices, bueno, qué mala suerte, o quizá tiene una alteración genética que lo condiciona para esto, o sea, porque son mutaciones puntuales que se asocian a alteraciones en el colágeno que predisponen a que estos pacientes sufran de desprendimientos de retina. Habría que verlo. Por supuesto, acá no tenemos esa bendición de hacerle exámenes genéticos a todos los pacientes. Ok, ya terminando de hablar
de las alteraciones del vitrio, vamos a hablar un poco sobre la amiloidosis, también una alteración que se ve en el espectro retiniano, básicamente en el vitrio. Y esta va a producir una opacificación granular bilateral y puede ser una manifestación temprana de amiloidosis hereditaria familiar. Estos van a iniciar en vasos retinianos posteriores y se anteriorizan luego, y en los hallazgos clínicos oftalmológicos podemos conseguir cualquier espectro: hemorragia, exudados, manchas algodonosas, neovascularización. Y en los hallazgos sistémicos es importante porque, como mencioné anteriormente, esto puede ser una manifestación, la amiloidosis ocular puede ser la manifestación temprana. Entonces, siempre hay que buscar algún otro hallazgo sistémico porque estos sí afectan la esperanza de vida de los pacientes. Puede cursar con polineuropatía en extremidades, alteraciones en el sistema nervioso central, depósitos cardiovasculares, que es generalmente lo que termina matando a estos pacientes, y alteraciones gastrointestinales y en piel. Recordemos que la amiloidosis no solo se va a presentar en el vitrio, en la esfera ocular podemos conseguirla en la córnea, podemos conseguirla en la conjuntiva, entonces siempre buscar estos depósitos amarillentos. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, por supuesto, bueno, si vemos una opacidad rojiza del vitrio, pensar que sea una hemorragia vítrea crónica, colesterolosis bulbe, que la veremos más adelante, hialosis asteroide, linfoma, sarcoidosis, enfermedad de Whipple. Recordemos que hay una variante de la amiloidosis ocular, que es el síndrome de Meretoja, que además cursa con alteraciones faciales. Y normalmente el diagnóstico de esta enfermedad se debe hacer con biopsia, a la cual se le realice inmunistoquímica, que es positivo para la proteína similar a la prealbúmina. El tratamiento de estos pacientes, por supuesto, si hay una alteración vítrea que esté bloqueando la visión, es la vitrectomía, pero es importante saber que la mayoría recurre. Al igual que, por ejemplo, cuando hay depósitos de amiloidosis en la córnea y se hace un trasplante de córnea, la mayoría recurre en el botón córnea. Con respecto a los floaters vítreos, vamos a hablar sobre su etiología. Estos ocurren porque hay una agregación del colágeno al separarse del ácido hialurónico. O sea, para que la arquitectura del vitrio sea normal y se mantenga, hay como unas mallas o como una estructura de ácido hialurónico que a medida que pasa la vida se va separando y el colágeno que está unido a este ácido hialurónico se agrega y forma estas condensaciones que tienen repercusiones en la visión. Esto ocurre porque el colágeno tipo 9 disminuye con la edad y este es el que previene la agregación del colágeno tipo 2. A mayor edad hay mayor difracción de la luz a causa también de espacios licuefactos, que es lo que conocemos como síntesis, y también a causa de estos floaters, que ya sabemos por qué se producen. En pacientes jóvenes, cuando ocurren floaters, generalmente está asociado a pacientes miopes. Estas fibras que se agregan y se colapsan, van a resultar en un aumento entre la distancia interfibril, y esto es lo que va a producir una difracción y dispersión de la luz. Vemos que el vitrio va a cambiar de características conforme pasa la vida. Vemos que en una niña, en un niño de 11 años, el vitrio tiene un aspecto homogéneo y es más denso básicamente solamente en la periferia. Está ampliamente adherido. En un paciente ya de 55 años, ya se empieza a agregar el colágeno y las fibras, empiezan a difractar un poco la luz, y esto también en estos pacientes proporciona una disminución a la sensibilidad al contraste. Y vemos en un paciente de 88 años que el vitrio está totalmente engrosado, tortuoso, y hay muchas lagunas centrales súper líquidas, y esto aumenta aún más la difracción de la luz. Con respecto a la hialosis asteroidea, esta fue descrita por primera vez en 1894. Estos son cuerpos vítreos con estructuras blanco-amarillentas con poco impacto en la visión. Puede ser uni o bilateral y es más frecuente en hombres. Estos cuerpos asteroides son básicamente lípidos y calcio. Y en la biomicroscopía reflejan la luz y dan unas imágenes como en bolas de nieve que están suspendidas en el aire. Pero lo importante es que estas imágenes se quedan suspendidas en el aire, no decantan como veremos más adelante que lo hace su contraparte.
En estos pacientes, la distancia interfibrilar está constante e inalterada, por lo cual los rayos atraviesan estas opacidades focales casi con ninguna o muy poca difracción. Por eso la mayoría de estos pacientes no cursan con alteraciones importantes en la visión. No es necesario una vitrectomía a menos que estas opacidades sean visualmente significativas. O, por ejemplo, si son pacientes que tienen patologías retinianas que requieren ser tratadas, por ejemplo, con láser, muchas veces primero se realiza la vitrectomía para que penetre totalmente el tratamiento. Y con respecto a la sínquisis centellante o colesterolosis bulbi, esto se trata de cristales blanco-amarillentos, dorados o multicolor que pueden estar tanto en el vitrio como en la cámara anterior. Estos sí son altamente refringentes y normalmente los encontramos posterior a traumatismos severos o accidentes con hemorragias intraoculares o también uveitis severas, que hay una disrupción de la barrera hematocular. Estos en los ecos se ven como puntos móviles y lo importante es que estos con el movimiento o sea, se elevan y luego asientan, a diferencia de la hialosis asteroide. Bueno, realmente esto fue todo. Esta es la bibliografía consultada y bueno, esta frase que me encanta que es, mira al vitrio no solo a través de él. Y bueno, muchísimas gracias.